Grabando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es 6 de mayo de 2022. Tenemos nuevo rey en Inglaterra. Muy bienvenidos todos a su canal El Profe Historiador. Soy Arnovi Fajardo Barragán y les doy una cordial y especial bienvenida en este día, sobre todo porque hoy vamos a inaugurar una nueva sección en el canal que se llama Si no sabes algo, pregunta. Y ese pequeño nombre lo dio mi esposa y es una buena recomendación no solamente para los asuntos académicos, sino también para la vida misma. Si uno no sabe algo, hay que preguntar. Y bueno, le quiero dar un cordial saludo a los 41 suscriptores que ya tiene este canal. Les recuerdo a las personas que nos están viendo que el Profe Historiador es un canal de YouTube que es muy reciente, apenas estamos empezando. Vamos unos cuantos mesecitos, ¿sí? Empezamos en diciembre con algunos temas y está dedicado esencialmente a hablar de temas históricos. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en la página, está nuestro enlace. Seguimos trabajando para crear mejores contenidos y cosas muy chéveres. Llevamos 10 videos junto con el del prólogo y los dos últimos son sobre el tema de Gaitán, sobre todo las representaciones de Jorge Eliezer Gaitán en televisión. Gaitán en televisión, parte uno, que es como toda la introducción al problema. Gaitán, parte 2, que son ya ejemplos, muestras de cómo es la representación de Jorge Eliezer Gaitán en televisión. ¿Sí? Algunos ejemplos de la televisión colombiana. Bueno, entonces, luego de este prólogo, acá tenemos a una invitada muy especial. Ya saben, si uno no sabe algo, hay que preguntar. Y para hablar de algunas cosas de la historia política de Colombia de los años 40, pero que se han revitalizado no solamente por los 75 años del asesinato de Gaitán, sino por otras cosas más coyunturales, pues estoy acá acompañado de una amiga y colega muy especial. Olga Lucía González, doctora en sociología, columnista de La Silla Vacía, nos está acompañando desde París. Muchas gracias, Olga, por acompañarnos en este canal. Bienvenida y de nuevo, chévere que nos esté acompañando. Muchas gracias, Arnovi. Bueno, Olga, entonces, pues entremos en materia directamente. Vamos a hablar de cositas que tienen que ver, pues, no solamente con Gaitán, sino con algunos de los mitos que tienen que ver con la figura de Gaitán, que se están como reencauchando, se están reelaborando y que están causando mucha controversia, ¿sí? Y sobre todo esto tiene que ver, pues, por la manera como usted y yo empezamos a comunicarnos, que I fue can do el tema. this. I can easily do this. Bueno, Olga, entonces lo que le estaba comentando es que vamos a hablar de cositas que tienen que ver con la vida política de los años 40, que es un tema con el cual usted y yo empezamos a conocernos, a compartir, no solamente por redes sociales, sino también personalmente. Ya, ole, ya va a ser un año de amistad y de conocernos. Entonces, qué chévere que podamos celebrar de esta manera. Ujú. ¿Verdad? Y pues, cómo podemos celebrar estos diálogos, estas tertulias virtuales y reales? Pues hablando de historia política de Colombia. Y todo tiene que ver no solamente con los 75 años del asesinato de Gaitán, sino también con cierto discurso que dio nuestro presidente de la República el 1 de mayo. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a empezar a problematizar algunas cositas del mito de Gaitán y de todas estas cosas, recordando un pequeño fragmento, no es más de un minuto, acerca de lo que dijo el presidente Gustavo Petro cuando reunió a las personas en la Plaza de Bolívar el 1 de mayo pasado. Resulta que nuestro presidente dio un solemne discurso lleno de gente, algunos dijeron que estaba tan lleno, algunas personas que sí, pero escuchemos. Antes se decía en muchos análisis sesudos de intelectuales si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano.
las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López, Pumarejo y Gaitán. Ese pequeño fragmento, ese pequeño fragmento causó mucha controversia. ¿Por qué? Pues porque la hija de Gaitán, la siempre ilustre y muy conocida Gloria Gaitán, reaccionó de una manera un poco visceral con respecto a este fragmento del discurso del caudillo. Decía palabras más, palabras menos, lo siguiente en una carta que fue publicada en redes sociales. Decía: ¿cómo se atreve a insultar al padre diciendo que Jorge Eliezer Gaitán quiso continuar la revolución en marcha de López Pumarejo, farsa a la que el líder revolucionario llamó revolución de papel y cartulina? Y además, Gloria Gaitán se ve impulsada a decir que Petro sabe que está diciendo mentiras. Son calumnias que buscan empañar la vida pulcra y transparente del líder de masas asesinado el 9 de abril de 1948. No es posible que ahora intente atribuirle a mi padre intenciones que nunca tuvo y que por el contrario rechazó públicamente en el Congreso de la República y en sus famosos viernes culturales. Bueno, esta carta, que son estas dos páginas, y esto sí salió en redes sociales, pero acá pues Olga las publicó en su cuenta de Twitter y también las publicó en Facebook, entonces de ahí yo las tomé para ponerlas acá. Pueden verlo los queridos seguidores de este canal. A partir de acá nos toca empezar entonces a jugar no a jugar, a reflexionar sobre la vida política de los años 40 y en lo que uno podría llamar, antes que nada, el mito de Gaitán. Y es un mito que tiene que ver no solamente con Jorge Eliezer Gaitán, sino con toda la élite política de los años 40. Olga, nosotros empezamos a hablar porque usted está haciendo una investigación desde hace ya cierto tiempo sobre Gabriel Turbay Abunader, fue el líder político del candidato en las elecciones de 1946, que se enfrentó con Gaitán y que se enfrentó con Mariano Ospina Pérez. Y hablando de Turbay, nosotros empezamos a cuestionar, a revisar, y ahí sí, gracias a usted he aprendido muchas cosas, algunos de los elementos sobre la figura de Turbay y sobre la figura de Gaitán. ¿Cómo cree usted que se ha construido esa imagen del caudillo, de este caudillo político? ¿Y cuáles son los rasgos esenciales de ese mito? ¿Y cuáles serían como algunos de los pasos para revisar ese mito, para empezar a dialogar con él? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, Arnold, primero de nuevo, gracias por la invitación para conversar y también a las personas que están en línea y a las que van a ir llegando seguramente, no necesariamente hoy, pero en los días siguientes. Sí, bueno, ya van varias cosas que se han mostrado, ¿no? Lo primero es el discurso de Petro, que está utilizando estas figuras, está mencionando a Gaitán y a López Pumarejo y al ponerlos en una misma frase, Gloria Gaitán reacciona de la manera como lo vimos. Usted leyó un párrafo en el que ella le dice, Gaitán nunca fue, usted está tergiversando, usted está calumniando, le dice ella a Petro, porque Gaitán fue enemigo de López y lo denunció en el Congreso y lo denunció en los viernes culturales. Eso le dice en esa primera parte de la carta. Más abajito le dice, López Pumarejo fue un torticero, mentiroso, hipócrita, un personaje nefasto para la vida política colombiana. Esa parte usted no la leyó. La podríamos luego más adelante leer si se requiere, pero sugiero que por ahora
eh, nos paremos un momentico en eso, porque son cosas importantes que creo que no se pueden pues dejar así pasar, como así nomás. Pero son cosas importantes que de alguna forma todos los medios en Colombia registraron lo que dijo Gloria Gaitán, pero ninguno examinó, ninguno, creo que yo me vi todas las entrevistas y yo no vi que nadie le preguntara a Gloria Gaitán, pero cuénteme, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque usted dice eso que dice. Nadie se lo preguntó, como Ujú. que le dicen sí, pero entonces usted es la hija, y no sé qué, y vuelven con el rollo, usted es la hija y el 9 de abril, bueno, como que vuelven a los mismos, a las mismas cosas que siempre se le preguntan a Gloria Gaitán. Yo la tuviera enfrente a Gloria Gaitán y animo a quienes sean periodistas, pregúntenle, o historiadores, ¿por qué usted dice eso? Porque usted dice que Plinio Mendoza es el autor intelectual de la muerte de Gaitán, porque usted dice que López Pumarejo es un reaccionario. Es decir, démosle carácter serio a esta conversación y tratemos de interrogar eso y bueno, ya, de alguna forma yo ya tengo algunas respuestas o algunas ideas de por qué ella dice eso, pero no sé ¿Verdad si que, verdad que Gloria Gaitán dijo que esa acusación a López y a Plinio Mendoza la dijo el mismo 9 de abril? Es decir, hace un mes ella dijo eso en el evento que hicieron ahí en la Casa Gaitán, ¿no? exactamente. Ella dijo que el autor intelectual de la muerte de Gaitán, lo digo el 9 de abril, es López Pumarejo y Plinio Mendoza. Y eso también pasa como si hubiera dicho está haciendo bonito día o está lloviendo, como que no. Yo considero pues que no, que esas cosas hay que interrogarlas y tratar de entenderlas. O la vamos a tratar como que está loca y entonces que diga cualquier cosa. Yo no creo que ella esté loca. Yo creo que ella sabe unas cosas, dice algunas cosas, exagera en algunas cosas, pero incluso a los locos hay que oírlos, Ujú. porque a veces los locos dicen cosas sensatas. Entonces, bueno, eso es como lo primero. Escuchemos eso, que es un mensaje fuerte que está diciendo Gloria Gaitán. En el fondo, yo puse un trino diciendo, de alguna forma, Petro, al inscribir a Gaitán y a López Pumarejo como en una línea de revolución, de reforma, bueno, de cambio, llamémoslo así, tiene razón. Pero ella al decir lo que está diciendo también tiene razón. A ambos les doy la razón en esa pequeña trifulca. No en los términos en que ella lo hizo, no me parece que sean los buenos términos de ir así, pues, entre otras porque ella no lo está explicando. Pero sí es interesante saber, es decir, yo me la he pasado leyendo sobre todo ese periodo y yo inicialmente estaba trabajando sobre Gabriel Turbay, pero pues un personaje del que no se sabía nada, muy poco. Y mientras más iba avanzando, más tuve que empaparme de la época, de otros protagonistas y realmente ahora ya sé bastante sobre Gabriel Turbay, pero también sé bastante sobre otros protagonistas, sobre Gaitán, por ejemplo. Y he constatado mi gran ignorancia antes de empezar esta investigación. Es decir, que nosotros realmente, y ahí entonces empiezo a abordar esa pregunta que usted me hacía, Arnovi, el mito, Gaitán, el caudillo, realmente qué representa esa figura. Es una figura que finalmente no conocemos mucho. No conocemos mucho, la conocemos como un mito. Un mito en una sociedad tiene una función muy importante. Todas las sociedades necesitan mitos para funcionar. Una sociedad sin mito no tiene norte, digámoslo así. Y Gaitán es un mito importante en la historia política de Colombia y en la historia nacional del siglo XX y del siglo XXI. Y tiene esa función y está muy bien, pero un mito de alguna forma uno puede no saber mucho de un personaje cuando es un mito. En el fondo, pues, qué sé yo, uno puede coger otras figuras, la cacica gaitana, o qué sé yo, otras figuras míticas de las que uno no sabe nada o muy poco, Bolívar, uno puede saber por allá que peleó unas batallas, pero uno no necesita ser especialista, solamente le basta con saber lo que representa. Ujú. Bolívar representa la independencia, la cacica gaitana representa la resistencia, y Gaitán, ¿qué representa? Pues representa las masas, representa el pueblo o el político conectado con el pueblo, ese tipo de cosas. Y puede uno creer que sabe mucho solo porque la figura está muy presente, muy anclada
en la psique colectiva. Fíjese, Arnovi, que me puse a mirar su programa, muy bueno, el de la representación de Gaitán en la televisión. Y de alguna forma usted está diciendo lo mismo. Cuando usted hace el paneo de las representaciones de Gaitán en programas de televisión, usted dice, ve qué curioso, no hay un biopic, no hay una pequeña, o sea, no hay una telenovela que le haya dado por contar la vida de Gaitán. Es verdad, no existe algo así, ni una película, ni una novela que cuente la vida de Gaitán desde chiquito hasta que se murió, no existe, o desde adulto, digámoslo. No, no existe eso. De hecho, tampoco existe una biografía de Gaitán. A mí un sociólogo venezolano, amigo, me estaba diciendo, oye, ¿qué es esta cosa con Gaitán? Estoy buscando una buena biografía de Gaitán. ¿Dónde la encuentro? Le dije, buena biografía de Gaitán probablemente no vas a encontrar. Todo lo que sabemos de Gaitán, casi todo lo que sabemos de Gaitán es después del 47, digámoslo así. Antes del Bogotazo o después del Bogotazo, alrededor del Bogotazo. Casi todo es lo que sabemos es eso. Pues, de pronto creo que la única biografía es la de José Antonio Osorio Lizarazo, pero eso ya está como muy, bueno, también es importante conocer como las diferentes tendencias y todo eso, pero quizás es la única biografía que yo pueda recordar que se ha escrito de él, pero sí, o sea, también es cierto que no se ha escrito una buena biografía de él, de Gaitán. Fíjese usted, porque nos basta con el mito, nos hemos quedado en la fase mito. Ujú, Y de hecho, ese trabajo de Osorio Lizarazo tiene ese problema. Es más geografía que biografía. Es más hacer la vida de un santo que hacer la vida de un hombre, su época, sus circunstancias. Entonces, no es satisfactoria. Y realmente nadie ha cometido esa tarea. Y es interesante que vivamos como creyendo que sabemos mucho de Gaitán y en realidad no tanto. Tampoco sabemos que cuando la hija de Gaitán dice que era enemigo de López, ni nos interesa, o sea, ni le preguntan, es que no, a nadie se le ocurre. Y bueno, y resulta que ella no está diciendo mentiras, ella está diciendo algo serio y profundo allí cuando dice eso. ¿Por qué ujú, dice eso? Entonces ahí empiezan unos temas, bueno, yo puedo un poco responder, por ejemplo, para no remontarme a los años 30, sino solo a la campaña del 46, en la que he estado trabajando bastante. Es evidente que Gaitán, cuando se lanza como candidato a disputar la presidencia, que fue casi un albur, ¿no? Eso no era ujú, tan obvio que se fuera a lanzar, pero más o menos ahí le cuaja la cosa y él hace su campaña contra López Pumarejo, completamente en oposición a López Pumarejo. Es su enemigo principal de su campaña, López Pumarejo. Entonces ujú. ahí uno corrobora que está diciendo la verdad eh, Gloria Gaitán. Eso no quiere decir que López Pumarejo sea todo lo que ella dice, aunque puede que sí, no sé, eso es otra Ujú. parte que habría que quizás examinar más adelante. También tengo mis hipótesis. Así mostrar como hacer como todo el panorama, porque es que ahí sí, y más adelante, dentro de este programa, pues yo tengo acá ya una mini selección de referencias bibliográficas que podemos discutir acerca de este periodo tan interesante de los años 30 y sobre todo de la vida política de los años 40. Y pues sorprende que haya muy pocas cosas nuevas. O sea, el último libro ese, y ahorita lo vamos a mostrar, es el de Francisco Gutiérrez de La destrucción de una república y que algunas de las cosas ya tengan sus años. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, bueno, Es si decir, que nosotros, hay un problema de problematización. O sí, de sea, eso hecho, que usted está diciendo quiere decir que nos estamos contentando con repetir siempre lo mismo. De ujú, hecho, yo decía, bueno, ¿qué se habrán inventado para el aniversario 75 de la muerte, del asesinato de Gaitán? ¿Cuál será la discusión que va a haber ahora? Y francamente estuve un poco decepcionada. Primero porque vi que en la mayoría de los eventos, lo que se les ocurre a los que organizan esos eventos es invitar a quién, a Gloria Gaitán y a María Gaitán, como sí, si no hubiera otra gente que pudiera decir algo interesante, o sea, como si la voz autorizada y necesaria fuera esa que además es la que más se ha escuchado.
Y segundo, no se están haciendo preguntas sobre, bueno, cómo fue el Gaitán de los 30, cómo fue el Gaitán de los 40. No se están releyendo libros. Yo lo puse en línea, El Apóstol Desnudo, de Fermín López. Un libro muy interesante que escribe un tipo que estuvo al lado de Gaitán en el UNIR, en la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, en los años 33, 34, 34 y 35 tal vez, en fin, no tengo exacta la fecha, y que luego, decepcionado por Gaitán, escribe un libro y ese libro es tremendo. Ese libro nunca se volvió a editar, por ejemplo. Esa es la otra, se editan siempre los mismos libros, no se vuelven a editar otros. Es decir, sí, estamos como que ahí como estancados. Entonces sí, hay que agitar más la cosa, hay que ver otros personajes también. Cuando uno empieza a llevar el foco hacia Gabriel Turbay, la cosa se vuelve muy interesante y se vuelve muy distinta de, digamos, de los prejuicios que tenemos sobre ese momento. Eso es una de las cosas que yo sí tengo que reconocer que he aprendido con usted y a quitarme ese prejuicio. Porque lo admito, cuando yo hablaba de estas elecciones, yo era uno de los que caía en el tópico de que Gabriel Turbay era como el representante del oficialismo, de las maquinarias y no sé qué, y entonces uno quedaba simplemente que el personaje era un personaje muy gris, ¿sí? Pero leyendo las cosas que usted ha escrito, los aportes que ha hecho en redes y sobre todo los eventos que usted organizó el año pasado para la conmemoración del fallecimiento de Gabriel Turbay, claro, uno se encuentra con un personaje, la verdad que a mí me dejó desconcertado porque no conocía la profundidad del pensamiento de este señor y todas estas cosas. Y por el otro lado, una visión mucho más rica de la vida política del país, que siempre uno está pensando como en rojos contra azules y de manera muy como residual, una izquierda que está surgiendo y en la cual entonces aparece como Gaitán como a veces medio oportunista, porque pasa de un lado, pasa del otro, y que eso se resume en eso, en esa visión. O sea, es dicotómica, pero con un apéndice que se llama la naciente izquierda en Colombia y que simplemente se resume en la UNIR y en el Partido Comunista Colombiano y pare de contar. Entonces es muy reducido el espectro. Lo importante del trabajo sobre Gabriel Turbay es que mostró, o al menos a mí me mostró, que precisamente el espectro es mucho más amplio y es mucho Claro, más complejo. claro que sí, hay un par de asuntos. El primero es que usted, que es historiador, un historiador pilo, que conoce tantas cosas, y usted tenía esa visión. Claro, no es culpa suya. El problema es que cómo nos han contado la historia. Ujú, Usted se pone a leer cualquier manual publicado, el manual de historia. O sea, todos los manuales están repitiendo lo mismo. Los manuales de historia, claro, no son obras de investigación. Una persona que escribe un manual, pues compila lo que ya se sabe y lo adapta para que el vocabulario sea el preciso para el objetivo, el público que quiere que lea su libro. Luego es normal, de alguna forma, pero todos están cayendo, están de nuevo repitiendo algo porque no se ha hecho un trabajo de fondo, un trabajo de reflexión. Es muy interesante, para mí es una de las preguntas que intento responder más de carácter historiográfico que histórico, es cuándo se instala este relato que, entre otras, omite, opaca y entierra por completo a Gabriel Turbay. O sea, ¿en qué momento? Porque las cosas no fueron así. O sea, Gabriel Turbay no era un hombre, no fue apoyado por López, al mm. contrario, López ahí sí que fue torticero, como dice Gloria Gaitán, pero malo, malo fue con Gabriel Turbay. Eh, de hecho, también fue, o sea, tuvo sus asuntos, aunque un poco distintos con Gaitán, pero sí esa palabra se le aplica más bien a lo que le hizo a Gabriel Turbay en esa elección. Luego, no era el hombre de Gabriel Turbay, era el hombre que más bien le montó es decir,
le saboteó de alguna forma la candidatura a Gabriel Turbay. Bueno, hubo varios factores que ayudaron, pero el de él fue muy importante, el de López, porque López era el hombre más poderoso del Partido Liberal. Era el presidente, pues estaba saliendo porque había tenido, no fue una presidencia fácil, la segunda presidencia de López, pero tenía un inmenso prestigio y en esa época, como bien lo muestra este señor, tengo unos libros, este es el de Francisco Ah, Gutiérrez, ese es el de eh, Francisco. el de Francisco Gutiérrez, él lo muestra muy bien, decir, los expresidentes no era como hoy en día Uribe, que vale, o sea, que a nadie le importa un pepino, o Samper, no, o Pastrana, que todo el mundo se burla, no, los expresidentes eran, decir, como el rey, no, el rey Carlos tampoco, más bien como la reina Isabel, o sea, era una Ujú, cosa, eran muy prestigiosos. Entonces, lo que ellos, la orientación que ellos le dieran al partido era muy importante y López Pumarejo jugó muy feo en ujú, esa elección. Es interesante saber en qué momento digamos, y por qué razones se instala un relato que es el que se instala. Yo tengo ahí algunas hipótesis. ujú, Una tiene que ver con el asesinato de Gaitán. Es decir, Turbay muere en el año 47. La gente en el año 47 sabe perfectamente cómo sucedieron las cosas, cómo fue la elección, cómo fue López en esa elección, cómo fue Gaitán. Luego hablamos de cómo fue Gaitán en esa elección, ujú. que su rol fue también bastante pecueco, por decirlo fácil, así pues, o sea, en fin, fue un Sí. rol bastante feo, Ujú, como fue Laureano, bueno, todo eso. En todo caso, Turbay muere en noviembre del 47 y a los 4 meses es la muerte de Gaitán, el Bogotazo, y esto se despelota. No hubo tiempo ni siquiera de escribir o sea, los hechos, casi que no hubo tiempo de escribir los hechos de lo que había sucedido justo antes, porque además la llegada de los conservadores fue muy traumática. Fue muy traumática porque realmente sí, ahí yo puse la cita de el embajador francés, cuando van a verlo los obispos y algunos curas franceses, y van y le cuentan allá a la embajada, y esos eran cosas que él le mandaba a su embajador, eso no era para sacarlo en la prensa, él no tenía ningún interés particular o personal, era un extranjero, y él le cuenta lo que le dicen a él. Y le dice, y eso los hombres de iglesia de poder en Colombia le dicen, vamos a empezar una revancha, una venganza, porque los liberales nos han quitado la educación, nos han quitado ciertas prerrogativas y va a empezar ahora sí la venganza. Y en efecto así fue. Entonces hubo como varios golpes duros, la llegada de los conservadores, la venganza de un sector, luego la muerte de Gaitán al poco tiempo, que hacen que de alguna forma luego la violencia se desencadena y nos quedamos como que con esa parte sin contarla y nos quedamos en el trauma y nos quedamos en la figura del caudillo, nos quedamos con eso, entre el trauma y el caudillo. Y no, hasta ahora no hemos estado realmente, han sido muy pocos los historiadores que se han ido a examinar en la vida del caudillo, pero como realmente la vida lineal, sus contradicciones, sus alianzas, su relación con Laureano, su relación con López, su relación con Turbay, eso nadie lo ha examinado con ujú. juicio, y otros eventos, y otros actores de la época tampoco se han examinado. Está pendiente, es curioso. Creemos que sabemos todo eso y no lo sabemos también. Hay algunos, bueno, luego en la sección de documentos decimos quiénes han hablado, quiénes son los que más han hablado, y, bueno, o sea, tampoco estamos en un desierto, ¿no? Ujú. Pero falta mucho. Sí, falta mucho en ese sentido. Y entonces, vayamos pensando es en algunos de los elementos básicos que necesitaríamos problematizar ¿en qué? En este ejercicio de desmontar el mito. Yo estoy viendo por un lado la composición de las élites, la manera como funcionan, cómo se negocia entre las élites políticas, o sea, cuáles son las acciones que hace un López Pumarejo para que sea torticero, qué es lo que hace Gaitán, se mueve de un lado para otro, cuáles son los papeles de otros líderes como Santos. Fíjense que Santos es uno de los pocos personajes que acá no se menciona en esta historia,
sí, desde el punto de vista de las elecciones del 46 y todo eso. No hemos hablado de Eduardo Santos hoy, vea. Entonces ahí, Yo le puedo hablar de todos ellos, sino ah, que, digamos, hay unos que tienen más protagonismo ujú, en esa elección, digamos que fueron más determinantes, unos que fueron más determinantes para la elección. López fue muy determinante en lo que sucedió en esa elección. Gaitán, tipo de campaña que hizo Gaitán, la campaña racista que hizo Gaitán fue muy determinante también para darle cierto cariz a esa campaña, para explicar también lo que sucedió con Turbay. Eso también fue muy, muy importante. Papeles de Laureano también, bueno, Laureano es Laureano, pero creo que hay que ver cuál era la relación de Laureano con, con Gaitán ujú. desde años atrás, no solo desde esa elección, sino incluso años atrás. Hay cosas por examinar. ¿Por qué? Luego la pregunta, ¿por qué no nos contaron bien esta historia? ¿Quién escribe la historia en Colombia? ¿Quién Ujú. la ha escrito? Bueno, O sea, ese es uno de los puntos claves porque se supone que ha habido lo que se llama una tradición de una historiografía liberal, que es la que terminó predominando y una historiografía liberal con ciertos toques como inclinada hacia la izquierda ideológicamente hablando. Entonces, quizás por ahí toque empezar a escudriñar estas cosas, ¿sí? Y pues, bueno, Olga, no sé ahí usted, por ejemplo, qué otras cosas haya visto. Al menos esas son las yo, cosas yo, que yo he aprendido. yo quería anotar esto. Usted habló ahorita no fue en el programa que hizo usted, Ujú. habló sobre el Bogotazo y lo que sucedió en Barranca Bermeja. Sí, fue en el programa, ¿no? Sí. En el programa anterior que usted contó sobre la comuna de Barranca Bermeja, pues en el momento que eso duró una semana, la insurrección en Barranca Bermeja. Es bonito porque en Barranca estaba este señor, Gonzalo Buenahora. Gonzalo Buenahora era un tipo que en realidad fue gaitanista. Estuvo allá armando la comuna, pero cuando él se da cuenta de que, o sea, de todo lo que de alguna forma estoy contando, es decir, que todo se está derrumbando, el hombre dice, voy a salvar a Gabriel Turbay de su rápida carrera hacia el olvido. Y escribe este libro, y lo escribe rapidísimo. El otro Ujú. lo escribe en la cárcel. Ahí lo meten a la cárcel por la comuna, por lo de Barranca. Sí. Y en la cárcel escribe este volumen que es el primero que se escribe sobre Gabriel Turbay. Entonces, esto es para decir quién escribe la historia. El libro existe, yo no sé por qué, de alguna forma, bueno, en la nueva historia de Colombia de pronto no se menciona mucho, pero no hay mucho, ¿ah? Sobre Gabriel Turbay no hay mucho, hay ese, luego años después viene el de Rodríguez Garavito, el libro de Rodríguez Garavito, Rodríguez Garavito era un tipo que escribió, yo no sé, como 100 biografías, escribió muchísimo, Ujú. muchísimas biografías, todas bien, con muchos epítetos, muchos adjetivos difíciles de leer por esa razón, pero bueno, hizo ahí un trabajo, es decir, hubo por lo menos dos trabajos antes de los 70 que fueron hechos, pero de alguna forma eran trabajos que tampoco problematizaban las cosas como las problematiza la nueva historia de Colombia. Eran Ujú. más un poco un relato de una vida, un poquito imaginaria también a veces. En fin, yo tengo otras hipótesis sobre por qué no se contaron bien estas cosas, que tiene que ver con el juicio de responsabilidades. Es decir, si López fue uno de los grandes responsables de lo que sucedió en el 46, si Lleras, que Lleras también lo fue, Mm. y fuera de eso, Gaitán también lo fue, pero Gaitán se volvió un mito. Entonces va a estar muy difícil escribir esa historia, porque, entre otras, porque quién maneja decir, quién maneja los medios de comunicación. Lleras crea Semana, la revista Semana, en el Ujú. año 46, si no estoy ¿Seis? mal, o Ujú. 47, justo inmediatamente, y eso va instaurando narrativas. Y López pues sigue siendo un hombre bastante poderoso, también se perpetúa también con su hijo, de alguna forma este tipo
de memoria, en fin, hay como muchos intereses creados para no contar lo que sucedió realmente. Y de alguna forma los historiadores creo que sí se quedaron atrapados en el problema de la violencia, los violentólogos, todo este Ujú. asunto, y no exploraron a fondo suficientemente este periodo. Sí, entiendo perfectamente. ¿Sabe? La tecnología cuando quiere ser molesta, es molesta. En ese momento el Zoom, que yo diría es una cuenta institucional, debería tener tiempo ilimitado, otra vez me está limitando el tiempo, al menos en esta primera parte de la conversación, que como podemos ver está muy buena, y se me va a acabar en 2 minutos esta primera parte de la Ah, grabación. muy bien. ¿Cuánto llevas? O sea Ah, que llevamos 1 hora. sí, me llevamos más o menos, no, como 40 minutos es lo que dura el Zoom. Pero Entonces entonces diga, disponga usted. invito a todas las personas que están conectadas en este momento acá, a Carlos, a César Camargo, a Santiago y a Sandra Pinto, que se vuelvan a conectar en un momentico para seguir con la segunda parte, porque las referencias que nos está dando Olga y los problemas que nos está dando Olga en este momento van a llevar al segundo conjunto de problemas que queremos discutir, que tiene que ver con algunos términos usados por Gloria Gaitán acerca de el memoricidio, el historicidio, los estudios que existen sobre la vida política de los años 40 y todo eso, y los problemas que tiene que ver con bibliotecas, fuentes, archivos. Entonces, en la segunda parte de esta interesante Y, conversación, vamos a abordar este tema. y también de pronto preguntas que tenga la gente, si las van preparando, las pueden ir escribiendo o algo. Y nosotros les daremos acá toda la posibilidad para que las podamos discutir y las podamos contestar. Tenemos 1 minuto de grabación por el momento. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte. Nos vemos en un ratico. Contados Cierro esta instantes. sesión y Muy ya bien. nos vemos en unos instantes. Hasta pronto.